Colosenses 1, verso 15 al 18. 15 and 18. Amén. Saludamos a los que nos reciben por medio de nuestra página de Evangelización Mundial Guatemala. World Evangelization Guatemala. Hoy quiero Today I will hablar de talk about lo que es la what is aceptación verdadera del Evangelio. true acceptance of the gospel. Y quiero empezar diciendo que Dios nos amó primero. And I will want to say Amén. that God loved first. Primera de Juan 4:19 dice que Dios nos amó primero. And First John said that He loves first at first. Gálatas 3:15 dice que nos eligió antes de nacer. Galatians said like He chosen when we was born. Y Génesis 3:9 dice que nos buscó y nos llamó cuando estábamos perdidos. In Genesis 3 they searched and when we all lost. Entonces, ¿de quién trata la salvación? So who it is about the salvation? En realidad la salvación trata de Él, And the salvation is about Him, trata de Cristo, about Christ, trata del Hijo de Dios. like the Son of the living God. No se trata de nosotros, It isn't sino about que la salvación trata de Él, and it is about Him. amándonos primero, Love first us. eligiéndonos antes de nacer Choose was we born y llamándonos cuando estábamos perdidos. and called when we are lost. Él nos aceptó primero. He accept first. Amén. Amen. No es que nosotros lo hayamos aceptado a Él. Isn't that we will find first Claro que más adelante lo tenemos que reconocer. clear? We will recognize, Pero Él nos aceptó primero. but He accept. Así que se trata de Cristo y no de nosotros. About Christ isn't about us. La Biblia dice que nos amó, The Bible says that He loved nos eligió, and chose it, nos buscó, found it, nos perdonó, forgive, nos salvó, save, nos reconcilió, and recognize, nos restauró, and restore, nos bendice cada día, and bless in every nos day, sostiene cada día and climb every y day, nos ha dado eternidad de vida. and give us eternal life. Entonces el Evangelio no se trata de mí, So the gospel isn't about el Evangelio trata de Él. me. It's about Him. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Get all the glory and honor too. Por eso quiero ir a Colosenses 1, 15 al I 18. want to go to Colossians chapter 1 verse 15 and 18. Él es la imagen del Dios invisible, He is the visible image of the invisible God. el primogénito de toda creación, He existed before anything was created. porque en Él fueron creadas todas las cosas, For whom God created everything las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, in the heavenly realms and in the earth. visibles e invisibles, He made things we can see and things we can't see, sean tronos, such as sean dominios, kingdoms, sean principados, rulers, sean potestades. authorities. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Everything was created from Him for Him. Y Él es antes de todas las cosas. He exists before anything else, Y todas las cosas en Él subsisten. and He holds creation together. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Christ is also the head of the church, El que es el principio. which is the body, El primogénito de entre los muertos. brain rise from the dead. Para que en todo Él tenga la preeminencia. So He is the first in everything. ¿De quién está hablando acá? Who talks about it? ¿Está hablando de alguno de nosotros? It talks about us? No. No. Está hablando de Cristo. It talks about Christ. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. En Él se encuentra todo. He will everything. En Él está toda tu vida, It is all of toda tu bendición, all your blessings, toda la salvación. or the En salvation, Él se encuentra absolutamente todo. everything. Así que necesitamos de Cristo absolutamente. We need Christ absolutely. No es que lo necesitemos a medias. That we will need like a little Y ese Dios grande que describe la Biblia acá, greatness Christ that the Bible describes, el que tiene la imagen del Dios invisible, that have the image of invisible God, el primogénito de toda la creación, exists before of all the creation, en aquel que fueron creadas todas las that cosas, was created everything en el cielo y en la in tierra, the heaven and the earth, visibles e invisibles. visible and invisible. No importa It doesn't matter qué cosa sea, what some en Él fueron creadas todas las all cosas. will created for everything. Dice que Él So te amó primero. He loves first.
Él te amó primero. Loves you first. Él te buscó primero. Search you first. Él te eligió y te llamó. Chosen and call you first. Él es el único que merece la gloria. That has all the glory. Por eso cuando hablamos de aceptar a Cristo, When we'll talk about accept Christ, tenemos que entender claramente qué significa esto. we will must understand what will be happen. Es que en realidad cuando aceptamos el Evangelio, Really, when we accept the gospel, lo más importante es saber a quién estamos aceptando. the most important will know who will accept them. Es determinante conocer a quién estoy aceptando como el dueño de mi vida. It's determined whom we accept like all the life. Así que puedo ver en la Biblia que Dios me aceptó primero So I will say it's see in the Bible that God accepts me first. y luego Él vino a mi vida Then they return for me, y yo lo recibí and I will give y Él entró a mi vida. and enter in my life. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalypse 3:20 say that I am in the door, Y si alguno abre, and if open, yo entraré a Él. I will enter to him. Dios entró a nosotros. So enter to us, Dios entró a tu vida. enter to your life. El Todopoderoso vino a tu vida. Forward, enter to Yo your life. entraré a Él I will enter for them, y cenaré con Él and I will take a dinner for you. y Él conmigo. And then with me, Dios está en nosotros, God is stay with us. pero nosotros también estamos en Él. We are in Him too. Así que somos bendecidos con el We Evangelio. are blessed with the gospel. Esto es exactamente la verdadera aceptación. This is the real true acceptance of the ¿Quién es Jesús para nosotros entonces? who is Jesus for us. Then Nosotros creemos que Jesús es el Mesías Cristo. we will believe that Jesus is the Messiah Christ. Amén. Amen. ¿Estamos de acuerdo en eso? We are sure. ¿Cuántos creen que Jesús es el Mesías Cristo? Believe that Jesus is the Diga conmigo, yo creo que Jesús es el Mesías Cristo. believing that Jesus is the Messiah Christ. Hasta hoy Satanás hace que hagamos muchas cosas, Until today, Satan makes us to do many things excepto conocer a Jesús, except to know Jesus. porque él sabe que de esa manera nos mantiene separados de Dios. They know that we are keep us separate from God. Satanás hace que usted no pueda creer, Satan makes that you don't believe. porque cuando usted cree que Jesús es el Cristo, When you believe that Jesus is the Christ, usted sabe y reconoce quién venció a Satanás. knows who defeated Satan. Por eso Satanás se opone a esto. So Satan don't makes me, Incluso en la iglesia even the church. podemos hacer muchas cosas, We can do many things, pero de verdad los predicadores ni siquiera pueden hablar de Jesús el Cristo una hora. but the preacher can't even talk about Jesus as the Christ for an hour. Ni siquiera una hora. For an hour. En el culto no pueden hablar de Cristo una hora. Don't even talk about Jesus Christ for Pueden an hour. hablar de muchos otros They temas, can talk for many messages, pero no de Jesús como el Cristo. not about Jesus Christ. Pueden predicar de muchas cosas, They can preach it with pero no del Evangelio, de la Biblia. the gospel of the Bible. Es que Jesús es el Cristo. So Jesus is the Christ. Esto es lo que la Biblia enseña. The Bible teaches. Y bueno, puede revisarlo en la Biblia. You can search it in the Bible. Hay muchos pasajes que lo confirman. Passage that confirms En Mateo 16, in Matthew 16. Jesús preguntó a sus discípulos, Jesus asked his disciples, ¿quién dice la gente que soy yo? who do the people say that I am? Y luego le preguntó a sus discípulos, And he asked to his disciples, ¿quién dicen ustedes que soy yo? who do you say I'm? Y solo Pedro contestó And only Peter answered. en Mateo 16:16, In Matthew 16:16, tú eres el Cristo, you are the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. ¿Quién es Jesús para nosotros Who is entonces? Jesus for us? ¿A Then? quién hemos aceptado? Who will accept ¿A Jesús a Jesus o a Jesús como el Cristo? or Jesus as the Christ? ¿A quién hemos aceptado? We will accept them. ¿Cómo es la verdadera aceptación? How will it is the true acceptance? Muchas personas dicen que ya levantaron la mano. That raise their hands, La Biblia no enseña eso. and the Bible don't teach us. La Biblia dice que abramos nuestro corazón a Dios. Say like open your heart for God. Entonces alguien puede levantar la mano Someone can raise their hand y decir yo acepto. and say, accept. Sí, acepto. Yes, I accept. Pero ¿será que esa es la verdadera aceptación? But this is the true acceptance. Alguien puede hacer una oración de fe incluso. One
Everyone can do a prayer of faith. Y pueden decirle, repita conmigo esta oración. Repeat with me this prayer. Y puede repetir esta oración. And they can repeat this prayer. Ah, Señor, perdona mis pecados. So God forgive Yo te us. acepto hoy en mi corazón. I will accept in Sé my tú mi heart. salvador personal. Save us your salvation. Pero después puede Personal volver a su vida normal. But they can return for that. Mucha gente hace esta oración, Some people do that, pero su vida no cambia. but their life don't change. Entonces, en realidad, ¿estarán aceptando a Cristo verdaderamente? They accept of Christ? Yo pienso que no. I think that no. Y creo que muchos de los que van a las iglesias viven de esa manera su fe. I believe that many people that go to the church, Una oración de fe, it's a true una oración de aceptación, faith prayer no es isn't lo que da salvación. that can be salved. Así que podemos verlo hoy en muchas iglesias. We can even in the church. Lo más importante es tener claro, The most important thing ¿quién is es to be Jesús? clear about who is Jesus. Él es el Mesías Cristo en quien He is debemos the creer. Messiah Christ in whom we all must believe. Aceptar a Jesús como el Cristo Accept Jesus as the Christ. es creer en su nombre. Is believe in His name, Pero esto no puede ser de cualquiera. but isn't for anyone. No cualquiera puede creer en su nombre. Anyone cannot believe in His name. Muchos pueden decir su nombre, Many can say His name. pero creer en su nombre es otra cosa. Believe in His name is another. Así que no todos pueden aceptar. So not everyone can De accept. acuerdo a la Biblia, no cualquiera puede aceptar. According to the Bible, they don't accept them. Juan capítulo 1, verso 10 al 13 dice, John chapter 1, 10 to 13 said, en el mundo estaba y el mundo fue por el hecho. He came into the very home He created, but they won't recognize Him. Pero el mundo no le conoció. But the world didn't recognize Him. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. He came to the own people, and everyone they reject Him. Así que no cualquiera puede aceptar. But not everyone can accept. Él vino y muchos no lo recibieron. Came and no one reject Him Muchos no lo conocieron. and didn't recognize Him. Entonces no se trata de hacer una oración de fe. Isn't only that you have like a Hay que creer profundamente el Evangelio. you need to believe deeply the gospel. No podemos reducir el aceptar a una oración de conversión o de fe. We can reduce the prayer of conversion of faith. Haga esta oración y ya. Makes that pray and that's all. Qué fácil, ¿verdad? It isn't right. Haga esta oración y ya. Do that and it's okay. Viva como quiera. Live what you want. Viva como antes vivía. Live what you want. Solo haga esta oración y ya. Only do that and ¿Será que esto es la salvación? oh, this is the salvation? La Biblia no enseña eso. The Bible don't teach us. La Biblia dice que hay que aferrarse a su nombre The Bible teaches that you will climb for His name y permanecer cada día en la fe de su nombre and remind in each day of His faith hasta el final. until the end. El que creyere, el que permaneciere, el que perseverare hasta el fin, For the end, ese será salvo, dice la Biblia. He will save. Así que cada día debo permanecer en el Evangelio. Every day I will stay in the gospel. Cada día debo tener esta fe. And every day I will stay with this faith. En Juan capítulo 1 y verso 12 y 13 dice, In John chapter 1, 12 said, mas a todos los que le recibieron. but all who believe Him, Y luego ¿qué dice? and they will say, A los que creen and believe en su nombre. in His name. A todos los que le recibieron. For all who believe ¿Y Him, quiénes son los que le recibieron? and who are that? Los que creen en su nombre. In His name No a todos. is an Primero, no todos creyeron. First one, they don't believe it. No todos lo recibieron. They don't accept it. Así que no todos pueden estar en este grupo. So anyone can stay with. Pero a los que le recibieron, But if you receive, a los que creen en su nombre, if you believe in His name, solo a ellos only for that, for Him, les dio potestad they give a born. de ser hechos hijos de Dios. They will birth comes from God. ¿Quiénes son los hijos de Dios entonces? Or the Son of God. Los que creen So if you believe en su nombre. in His name, Los que le recibieron, receive, creyendo en su nombre. believing in His name, Y luego dice cómo son engendrados. that who has reborn. Estos no son engendrados de sangre, They are not will physical burden ni de voluntad de carne, result for a human patient or plan, ni de voluntad de varón, but for a plan, sino que son engendrados por la voluntad de Dios.
Everything comes from God. Amén. Amen. Así que si usted ha creído que Jesús es el Cristo, That Jesus is the Christ. usted ha sido engendrado por la voluntad de Dios. For the volunteer of God. Y esto es una gran bendición para su vida. Great blessing for your life. Amén. Amen. Así que creer que Jesús es el Cristo, That Jesus is the Christ. aceptar que Jesús es el Cristo, Accepting that Jesus is the es algo Christ. muy profundo en It realidad. is deeply, really. Y no todos lo pueden hacer. And not everyone can do it. ¿Qué sucede cuando llegamos a creer entonces que Jesús es el Cristo? What happens when we come believe that Jesus is the Christ? La Biblia dice en 1 de Juan 5:1 The Bible says in 1 John 5:1 que somos nacidos de Dios. that we will be born in Todo God. aquel que cree que Jesús es el Cristo Everyone who believes that Jesus is the es Christ nacido de Dios. is born of God. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? How many of them Amén. born of God ¿Usted cree que Jesús es el Cristo entonces? believe that Jesus is the Christ? Usted es nacido de Dios. You are born of God. Esto se puede comparar con el engendramiento de una persona. Compared to the graining of a person Eso sucede en el vientre de la madre. that happens in his mother's womb. Pensemos por un momento en esto. We will think about La biología describe the biology describes que dos células se tienen que unir. that two cells come together, Pero cuando eso sucede, nadie lo está viendo. but you can see it, Nadie lo puede ver. but anyone can see it. No es que se van a unir dos células. No, They will come together. No, está sucediendo. they don't happen. No lo podemos ver, We can see it, pero está pasando. but it's happened. Mis ojos naturales no lo pueden ver, My natural eyes can pero está see it, pasando. but it's happened. No se puede palpar. We can feel it. Yo no puedo tocarlo con mis I manos can feel it with my hands. y decir, dos células se van a unir. Two cells come together. Es algo que está pasando, It's happened, pero que yo no puedo but ver, I can see it ni puedo palpar, and I can feel it. y ni siquiera se puede percibir por la And I persona can perceive cuando está sucediendo. when it is happened. O alguna de las hermanas aquí que ha sido madre lo ha percibido cuando está sucediendo. Perceive. Se vienen a dar cuenta un mes después, They ¿verdad? release it 1 month late. Si es que les va bien, si no It 3 is meses like después. this or 3 months through. No se puede percibir cuando está sucediendo en ese momento. Perceive the moment happens, Se puede percibir hasta después, and perceive until after. pero todo ha pasado. But all pass it. Parece que no está pasando nada, So it doesn't look. pero hay una nueva vida. But there is a new life. Iguales en lo espiritual. Equal in the spiritual. Parece que no está pasando nada con usted, That don't know, pero hay una nueva vida en but usted. there is a new life in you. Amén. Amen. Esto es lo que produce el Evangelio. So they produce the gospel. En Eclesiastés capítulo 11 y versículo 5 Ecclesiastes 11:5 dice de esta manera: as this. como tú no sabes cuál es el camino del viento, Just you do not understand the path of the wind o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, or the mystery of the thin baby growing in his mother's womb. así también ignoras la obra de Dios, You can't understand the activity of God. el cual hace todas las cosas. Does all the things. No sabemos, dice acá, cuál es el camino del viento. What is the path of the wind? El viento sopla de un lado para otro. In many No sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada. baby growing in his mother's womb. No lo podemos entender. We don't understand. De la misma manera, ignoramos la obra de We Dios. can understand the activity of God. Pero Él sigue haciendo su obra. But He made Hay algo dentro de tu vida que está pasando. something that entered in your life that happened. Hay algo que está sucediendo cuando tú puedes creer el Evangelio de la Biblia. The gospel of the Bible. Así que, So aunque parezca no estar pasando nada, doesn't matter. It not like no. en realidad hay vida de Dios en nosotros. Really has life in. Of ¿Qué God significa in us. entonces aceptar a Jesús como el Cristo? What does it mean when we accept Jesus as the Christ? ¿Será que si levantamos la mano y hacemos una oración ya estuvo? Raise your hand and make a prayer. It is only La Biblia dice que es algo mucho más profundo. that the Bible says that it is deeply. Oro para que ustedes estén aferrados a esta fe de creer que Jesús es de Cristo. I pray that you will may hold fast for faith of believing that Jesus is the Christ. Como dice 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es de Cristo ha nacido de Dios. Everyone who believes that Jesus is the Christ has become a son of God.
Entonces, ¿qué significa esto de aceptar a Jesús como el Cristo? It means that to accept Jesus as the Christ, Primero es que aceptamos a Dios mismo, first one, we will accept God himself, porque Jesús el Cristo es Dios mismo. because Jesus, the Christ, is God. Entonces, ¿quién es el que viene a mi vida? So who came to my life? Es Dios mismo. It's God himself. Reconozco que Él es Dios y que viene a mi vida. We will recognize that he entered to my life, Y entonces nacemos de Dios a la vida eterna. and we are born of God to eternal life. La Biblia dice que nos volvemos hijos de Dios. The Bible says that we become son of God. Y como somos hijos de Dios, somos salvos de Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios. Saved from Satan, sin, and separation for God. Somos salvos de todo esto. We are saved for everything. Ahora soy un hijo de Dios. Now I am the son of God. Emmanuel está conmigo. Emmanuel stayed with me. Dios está dentro de mí. God stayed and Puedo disfrutar el Evangelio. enjoy the gospel. Puedo disfrutar la vida. I can enjoy the life. Puedo disfrutar todo lo que Dios me da. Everything that God Es que soy un hijo de Dios. because I am the son of Y God. Dios está conmigo. And God stayed with Y me. yo estoy con And Él. I will stay with him. ¿Cuál es el problema entonces? So, No hay problema. Si Dios está conmigo, God stayed with ¿quién me. contra mí? Decía el apóstol Pablo. Peter said, Amén. amen. Pero de verdad Dios está con nosotros, But really, Jesus stayed with us. además de ser salvos. Even we will save, Tenemos la luz que da vida, we have the light that gives life. porque Jesús el Cristo es la luz del mundo. Because Jesus is the Christ. is Y the Él light nos of the guía. world and direct us. Él nos guía. And direct us. Cada vez que oro, Every yo le pido al Señor que me guíe a la verdad siempre prayer returns me to the y que no me desvíe de la verdad. and don't decide me to Esa the es faith. mi oración. This is my Señor, prayer. guíame a la verdad. Please God direct me. Quiero conocer más la verdad. I know that I want to Así que necesito la luz de Cristo todos los días. so I need the light of Jesus every day Dios entra a nosotros that enters y into permanece con nosotros eternamente. and remains with us eternally. Dios entra a tu vida. And God enters Y si into tú your life. permaneces en Él, If you remain with him, Él permanece en ti eternamente. he remains eternally with Y you. lo único que tenemos que hacer es obedecer su We palabra will obey his word, y cumplir su pacto sobre la tierra. fulfill the will of God. Primera de Juan 5:13 dice: In 1 John 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros I haven't written this to you, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. who you believe in the name of Son of God. Juan está escribiendo a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Was written about if you believe that in this name. Y of dice, Son of estas God. cosas las escribo para ustedes, I have written this to you, para que sepan que tienen vida eterna. so you may know you have eternal life. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? Son of God, stay right here. Juan escribió esto para que sepamos que tenemos vida eterna Eternal life. y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Name of the Son of living God. Amén. Amen. Para dos cosas escribió Juan esto. Things, Para que sepamos que tenemos vida eterna. eternal life. Y segundo, And second, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. name of the Son of the living God. Debemos creer en Jesús como el Cristo entonces. Must believe in Jesus as the Christ. Y quiero darle 3 pasajes rápidamente Three passages faster. para explicarle por qué debemos creer que Jesús es el Cristo. Explain what you believe that Jesus is the Christ. En primer lugar, porque esto es un mandamiento. The first one, that this is a commandment. Creer en el nombre del Hijo de Dios es un mandamiento. Believing in the Son of the living God is a command. No es una sugerencia de la Biblia. Just from the Bible. Es un mandamiento que está en la Escritura. It is a command that was in the Primera de Juan 3, 23 y 24 en su primera parte. John 3, 23 and 24. Y este es su mandamiento. And this is his Ah, es un mandamiento. It is a command. Este es su mandamiento. It is a commandment. ¿Y cuál es el mandamiento? And what is the command? Como dice ahí, que creamos We must believe en el nombre in the name de su Hijo, of his Son, Jesús Cristo. Christ. Este es un mandamiento. This is a command. Que creamos en el nombre de su Hijo, Jesús el Cristo. His Son, Jesus Christ. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Another just as he commanded us.
Porque el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. who obey commands, they remain in fellowship with him, and he will with them. Son dos mandamientos. There are two commands En esto se resume la ley y los profetas. of the law of the prophets, Que amemos a Dios, that we will love him, creyendo en su Hijo Jesús el Cristo. living on the name of his son, Jesus Christ. Y que nos amemos a nosotros también. We will love another too. Así que si guardamos este mandamiento, So if we will obey this, vamos a permanecer en Dios y Dios en nosotros. mind in God, and God is the. Eso es lo primero que quería This is explicar. the first one that I want to explain. Debemos creer en Jesús como el Cristo. We must believe that Jesus is the Christ. El segundo pasaje es Juan 6, 28 al 30. Is John 6, 28 and 30. Creer en Jesús como el Cristo es la obra de Dios. Believing that Jesus is the Christ is the work of God. Entonces le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. What will make a perform God's words too? Respondiendo Jesús les dijo, Jesus told them, esta es la obra de Dios. this is the only work of God. ¿Y cuál es la obra de Dios? And what is the work of God? Que creáis That you believe en el que Él ha enviado. he has sent. Que creáis en aquel que Él ha enviado. He has sent. ¿Y a quién ha enviado Dios? Who sent A Cristo. Christ? Entonces esta es la obra de Dios. This is the work of God. Pero ellos no podían creer. That they don't believe it. Igual que el mundo hoy sigue preguntando. Until today they were asked. Entonces, ¿qué señal puedes hacer tú So what you should will do? para que te podamos creer? That if you will believe, ¿Qué obras haces? what miracles you do, Y Él hizo muchos milagros. did Hizo sanidades. make Expulsó demonios. Pero aún así no creyeron que Él era el don't Cristo. believe that Jesus is the Christ. Pero esta es la obra de Dios. This is the work of God. Que puedan creer That you believe en el que Dios ha enviado. in he has sent. El tercer pasaje es el Salmo 2 y verso 12. 2 and 12. Debemos creer en Jesús como el Cristo, Someone we will believe that Jesus is the Christ. porque esta es la bienaventuranza. Because this is the blessing. Allí están todas las bendiciones de Dios para nosotros. The blessing of their who trust. Son bienaventurados los que confían en Él. Blessing are you are believing in him. Dice el Salmo 2:12, Psalms 2:12. honrad al Hijo Submit to the God, para que no se enoje and he will y come perezcáis en el camino, and will stay in the path. pues se inflama de pronto su ira. If you will destroy the menace, Bienaventurados todos los que en Él confían. but joy for who will take refuge. Bienaventurados todos los que en Él confían. Taking refuge in him. Debemos confiar en el Hijo. Must believe. Esto es el Evangelio. This is the gospel. Otra versión dice, en lugar de honrar, dice, besad al Hijo. Kisses him. Besen al Hijo. Kisses him. Inclínense ante Él. Remind him. Honrenlo. Honor. Adórenlo. Worship. Son bienaventurados los que en Él confían. You will believe it. Por eso es que el Evangelio nos bendice absolutamente. Blessing absolutely. Y la Biblia dice And the Bible says que la condenación viene por no creer en el Hijo de Dios también. nation comes from don't believe in the Son of God. Está bien si ustedes, a pesar de escuchar lo que la Biblia dice, It's okay that if you say it, deciden no creer en Jesús como el Cristo. decide that you don't believe Está bien. this is the Christ. It's okay, Pero but no será isn't. porque nunca alguien les enseñó la palabra. Because someone never tells you the word. He dedicado casi 8 años de mi vida predicando esta palabra. Years of my life to preach this. Y está bien que usted no crea que Jesús sea Cristo. That you don't believe that Jesus is the Christ. Pero un día le van a preguntar delante de Dios. Answer it. Y usted no podrá decir, es que a mí nadie me enseñó eso. Told me. Porque le van a recordar que yo llevo 8 años ya. I stay 18 years old. Y cuando sea esa pregunta ya llevaré muchos años más. Where we will have this question, I will make more days. Así que la condenación va a venir por no creer So the en el Hijo de Dios. comes for don't believing in the Son of God. Esto es lo que dice Juan 3:18. So the John 3:18, No hay condenación para todo el que cree en Él. there is no judgment against anyone who believes in him.
Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado But anyone who doesn't believe in him are really been judgment for believing of por no haber creído en el único Hijo de Dios. the God's one of the only Son. La condenación eterna viene por eso. The judgment comes for that. Primera de Juan 5:10 dice, First John 5, todo el que cree en el Hijo de Dios we have believe in the Son of God, sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. knowing their hearts that this testimony is true. Los que no lo creen Those who don't believe it, en realidad llaman a Dios mentiroso, it is actually calling God a liar porque no creen because they don't believe el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo, about his Son. porque no han creído lo que Dios ha They dicho. believe that God said, Entonces llaman a Dios mentiroso. say God liar. Primera de Juan 2:22 dice, First John 2:22. ¿y quién es el mentiroso? And who is the liar? El que dice que Jesús no es el Cristo. That Jesus is not, isn't the Christ. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. The Father and the Son is an antichrist. Nosotros decimos que Jesús es el Cristo, We know that Jesus is the pero no lo Christ. decimos por repetir un eslogan más. Repeat and slow more. Lo repetimos porque queremos creer cada día Repeat and believe every day. que en realidad Él es el Cristo, He is the Christ, el Hijo del Dios viviente. the living God. Porque sabemos que ahí está la vida. Know it that they have the Sabemos que esta es la obra de Dios. God's word. Sabemos que este es el mandato de Dios. It is the command of Y God. sabemos que ahí están todas las bendiciones de Dios. Have many blessings in God. Entonces es muy diferente aceptar que Jesús es el Cristo Very different to accept that Jesus is the Christ y hacer una oración de fe. than to pray a prayer of faith. Las religiones hacen oraciones de fe. Religions make a prayer of faith. Israel hacía oraciones de fe, Israel prayed, pero eran oraciones vacías. but they were empty. En Mateo 15, versos 7 al 9, Matthew 15, 7-9, Jesús les tuvo que decir lo siguiente Jesus said a los judíos: for the judge, hipócritas. Isaías tenía razón Isaiah has known it. cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: He prophesied about you, for he wrote, este pueblo me honra con sus labios, these people honor with their lips, pero su corazón está lejos de mí. but their hearts are far from me. Su adoración es una farsa, Their worship is a farce, porque enseñan ideas humanas for they teach man-made como si fueran mandatos de Dios. ideas as commands from God. Israel, el pueblo que fue escogido por Dios, People that has chosen for God, hacían oraciones de fe, so makes like prayer, pero eran oraciones vacías. but they were empty. Con sus labios decían: With her, they esperamos al Mesías, waited for the Messiah. creemos en el Mesías, Believing in the Messiah, va a venir el Mesías. come, Pero su corazón but they estaba muy lejos are de creer en far él. for me, say the Confesar que Jesús es el Señor confessing that Jesus is the Lord y creer que Él es el Cristo and believing that Jesus is the Christ. es lo que trae salvación. That brings us salvation. Eso lo dice Romanos 10, 8 They al 10. say Romans 10, 8-10. Más que dice: In fact, it says, cerca de ti está la palabra, the message is very close that at en tu boca y en tu corazón. that a hand in your lips and your heart. Esta es la palabra de fe que predicamos. The message about faith that we will preach. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? The message of the faith that we will preach. Que si confesares con tu boca If you will open the prayer, que Jesús es el Señor, Jesus is the Lord. y luego dice lo más importante, The most important. porque cualquiera puede confesar con su boca, Anyone can que declare Jesús es el Señor. that Jesus is the Lord. Pero lo más importante es lo que sigue. Important is Y dice: y creyeres en tu corazón and believe in your heart que Dios le levantó de los that muertos. God arise him from the dead. Y el único que se ha levantado de los The muertos unit that raised es el Cristo, is the el ungido de Dios. unit of God. Así que si crees que Él es el You Cristo, believe that Jesus is the que Christ vino a la cruz that gave y fue levantado en la resurrección,
So to resurrect de entre los muertos, until the death, entonces eres salvo. so you will save. Porque con el corazón se cree para justicia, For the heart you will be judgment, pero con la boca se confiesa para salvación. but the lips can confess. Así que todas las religiones hacen oraciones de fe. So all the religions make prayers of faith. Pero aceptar que Jesús es el Cristo es un milagro To accept that Jesus is the Christ is a mark que solo Dios puede revelar en nosotros. only God can reveal us. Oro para que les sea revelado a ustedes el I Evangelio. will pray that Christ will reveal. Debemos permanecer entonces cada día aferrados a este Evangelio. We must hold fast in the gospel every day. Esto es lo que significa la palabra lambano en griego. That what means the word lambando? Aferrarse, Clean, permanecer, stay, agarrarse firmemente. hold. Entonces tenemos que aferrarnos al Evangelio. We must hold in the gospel. Debemos creerlo y vivirlo. Believe and live in it. Porque esto significa que somos hijos de Dios. What this means that we are the son of God. A todos los que le recibieron, Every time that saved us, a los que creen en su nombre, believing in His name, les dio el derecho de ser hijos de Dios. of son of God. Oro para que usted y yo permanezcamos firmes ante el Evangelio You and me remind hasta que Jesús el Cristo regrese. before the gospel until Jesus Christ comes. Primera de Juan 3:2 dice, amados, John 3. ahora somos hijos de Dios Dear friends, we are already God, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. but He has not showed it us. Pero sabemos que cuando Él se But manifieste, we will be a click when Christ appears. seremos semejantes a Él, We will do know it. We will porque le be veremos like Him. tal como Él We es. see Him as already. Quiero concluir esta mañana entonces I will find in this diciendo que Jesús es el Cristo that Jesus is the y Christ. este es el Evangelio. And this is the gospel. Dios nos aceptó primero God accept us first cuando éramos pecadores. when we are sinners. Dios nos aceptó primero, God accept us first nos reconcilió, and recognize Him nos amó, and love nos dio todo. and give everything. Luego nosotros le recibimos a Then Él. we will receive. Hechos 3:16 dice, Acts 3:16. y por la fe en su nombre, Through the faith in the name of a este que vosotros veis y conocéis, this man has already you know and who clever. le ha confirmado su nombre. You have faith Y la fe que es por Él and the faith in Jesus. ha dado a este Name has led him esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. very eyes. A través de la fe en su nombre Through his faith, suceden las sanidades y los milagros the miracles and para confirmar una sola cosa, confirms only one thing. para confirmar su nombre, dice aquí. His name. Este hombre fue sanado And when para confirmar su nombre, for confirms his name. para confirmar que Él es el For Cristo. confirms that Jesus is the Así que van a haber milagros, they will happen van a haber sanidades and will y van a ocurrir delante de los ojos happen, of course, in de our aquellos que lives. puedan creer que Jesús es el Cristo. That Jesus is the Christ. Dios sigue siendo el mismo de ayer, Same of the de hoy yesterday, today, y de siempre. forever. Así que Dios sigue siendo poderoso God y continues todopoderoso. great Hay milagros, will happen hay sanidades y van a suceder ante tus ojos. in front of your eyes. Pero cuando los veas suceder, When you said recuerda que son para una sola cosa, that it is for one para confirmar su nombre, confirms his name. para confirmar que Él es el Cristo. He is the Christ. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos. You will say. Por eso So Juan 20:31 dice John 22. que estas cosas se quedaron escritas, Things was written. las señales, The signs. los milagros que Él hizo, Miracles that he do. se registraron en la Biblia State in the para que creamos for belief que Jesús that Jesus es el Cristo, is the Christ, el Hijo del Dios viviente. the living God. Y para que creyendo en su nombre Believe in his name. tengamos vida en el poder de su nombre. Power of his name. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. En Él está todo. And he will say everything. Ahora Now, podemos entender you must understand. aquel famoso pasaje de Juan 3:16. Famous of 3:16 En las iglesias bautistas and the
about Cuando uno quería tener novia, when you want a girlfriend. lo primero que le preguntaba a la chica era, ¿qué dice Juan 3:16? What did it say, John 3? Por ahí empezaba el examen And there's that para ver si te decían sí o no. and we'll say like yes or no. ¿Y qué dice Juan And 3:16? what is John 3? Ah, Oh, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo love and the word que ha dado a su Hijo unigénito. in his one and only Son. ¿Para qué? For what? Para que todo aquel que en Él Who cree in him no se pierda, won't mas tenga but vida eterna. Amén. amen. Hay que creer We must believe en el Hijo in the unigénito de Son Dios. of the one on the Esto only es Son. la vida This is eterna. The eternal life. Y eso es la verdadera And this aceptación. is the true salvation. Así que So te voy a invitar a que hagas tu oración ahí make your prayer y que aceptes a Jesús como el Cristo. that Jesus is the Christ. Amén. Amen. ¿Cuántos creen que Jesús es el How many Cristo? believe that Jesus is the Christ? Bueno, yo no voy a dirigir tu I oración, don't direct your prayer. pero si tú de verdad But crees que really, Jesús es el you Cristo, believe that Jesus is the Christ. dile, Señor, yo Saying te that acepto como el Cristo I en mi will vida. accept like as Christ in my life. Amén. Amen. Vamos a orar. I will pray. Padre, te damos gracias esta Thank you, mañana, Father, in this morning. porque nos podemos dar cuenta, Because we Señor, almost realize it. que conocerte a ti es lo That más grande know que it, puede suceder en nuestras it is vidas. the greatness that happened in our life. Perdónanos, Señor, Forgiven us, God, porque tal vez no habíamos terminado de entender because maybe we profundamente don't must understand deeply qué significa what meant que tú nos hayas aceptado a that nosotros you accept us y que nosotros and te aceptemos en nuestro us corazón. will accept Señor, hoy te pedimos this. misericordia God will say it for y te reconocemos como Jesús el Cristo Jesus as the en Christ nuestras vidas, in my life, el verdadero Rey, the true el verdadero sacerdote Queen, the Christ, y el verdadero profeta and the prophet para nuestra vida, for our life. quien en la cruz y la That resurrección who in the cross and the resurrection resolvió solves no solamente el problema espiritual, the spiritual problem, sino resolvió todos los problemas de nuestra vida. everything problems in our Te life. pedimos que nos ayudes, Señor, Say, let help us, a God, permanecer en esta fe, remain in this faith, creyendo que Jesús es el Cristo believing that Jesus is the Christ, y que podamos encargarnos stir de cumplir el pacto de la evangelización del mundo your will of the word y evangelization. preparar tu retorno en nuestros Prepare your días. return in our days. Señor, God, queremos servirte de esa manera. serve us in that way. Danos tu gracia cada Give día. us your grace Danos tu revelación cada día. revelation every day too. Y ayúdanos a permanecer firmes ante el Evangelio. In the gospel. Padre, yo bendigo a cada familia acá representada. Each family in this place Y cada persona, Señor, que hoy that está entendiendo understands en su espíritu and lo que significa that what meant haberte aceptado a ti, Señor. that you Los bendigo, I Padre. will bless God Los bendigo para que la luz tuya entre a sus vidas light enters in their life y que inunde sus corazones, and in their hearts que inunde sus mentes, and full their sus minds espíritus y almas, Señor. and soil too. Que traiga todo, Señor, Everything lo que tú has preparado para cada uno de ellos. for each one. Te pido que los bendigas con el Evangelio, Señor. Bless them with the gospel, En please, el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Jesus Christ. Bendigo a cada familia acá representada, Padre. Family in this Amén. place. Amen. Y amén. Amen. Que Dios te bendiga. God bless you. Amén.